Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestra séptima emisión de la temporada número 33. Ustedes ya me conocen, Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona, aquí en este espacio que llamamos Lecturas Asombrosas. Hoy quiero invitarlos a que se queden muy pendientes y muy concentrados en la conversación que vamos a sostener. Estoy muy orgullosa del invitado que tenemos hoy. Y desde Santiago de Chile hasta San Miguel, en Tucumán, Argentina, doy la bienvenida a Fernando Cosentino. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Muy bien, Ángeles, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Voy a presentar a Fernando. Él es arquitecto, es mecánico y realiza, de ahí vamos a saber su historia, ¿cierto? Realiza los hermosos oficios de restauración, reciclaje, fabricación de objetos, gestión de proyectos artísticos en su taller, y aquí está la razón por la cual vamos a conversar hoy, en su taller mecánico o de oficios, ¿cierto? Que él también em, tiene una mirada sobre este espacio como un espacio cultural. Así que vamos a conversar contigo, Fernando. Gracias por estar hoy Gracias. en este jueves que es bien particular para nosotros. Mira, antes de entrar a conversar sobre el taller, bueno, y síganlo en sus redes sociales, porque el proyecto que él tiene se llama Desechos Urbanos. En Instagram, en YouTube y en TikTok, @Desechos Urbanos. Y antes de comenzar a hablar Bien. de los proyectos que ha realizado Fernando, quiero consultarte y quiero que nos comentes sobre la visión que tienes de dos conceptos que son súper importantes en tu gestión artística, que tiene que ver con la justicia versus la solidaridad. Si nos puedes hablar Bien. de esa Eh, idea. eh, a ver, hablar sobre un proyecto que vengo gestionando hace varios años, que es un proyecto que está en marcha todavía, que se llama Mil niños, mil autitos, mil obras. El proyecto consiste en la fabricación de 1000 autitos de madera intervenidos por artistas de diferentes disciplinas, de manera que cada autito sea, además de un juguete, una obra de arte única, con el fin de regalarlo a niños en situación de vulnerabilidad. Y se me ocurre mencionar a este proyecto, atendiendo a las palabras que citas, porque en la mayoría de los casos se interpreta que es un proyecto solidario. Y en realidad no es un proyecto solidario. Obviamente que la solidaridad sí es un condimento necesario en este tipo de proyectos, pero en realidad la búsqueda o el objetivo que yo tengo con este proyecto es reivindicar el derecho del niño a ejercer su niñez. Eh, Prestarle atención en su particularidad, por eso el hecho de que sean 1000 autitos iguales. No sé cómo será en Chile, pero acá generalmente todas las políticas sociales o las soluciones que se ofrecen a las personas más vulnerables son siempre soluciones prototipadas. Eh, no se atiende nunca a la particularidad o a la necesidad de cada uno. Entonces, lo que yo buscaba con este proyecto era justamente eso, que eh, cada autito, además de ser un juguete porque está destinado a un niño, que sea también una pequeña obra de arte única y particular. Eh, sí es un pequeño gesto de justicia el hecho de hablar de esto que te estoy contando y de la desigualdad, atendiendo a la población no solamente más vulnerable, sino dentro de esa, a la población más inocente que son los niños. No hay persona más inocente que un niño. Entonces, por eso decidí hacer el foco ahí. Sí, es un proyecto que iniciaste el 2018 y que además se suma a otro concepto que tú has venido trabajando también en esta trayectoria de pasar de arquitecto, ¿cierto?, al taller.
Ujú. que tiene que ver con la sorpresa. Sí, Eh, ¿Por qué es importante que sea, que la base de este proyecto sea la sorpresa? yo creo que en realidad la base de todo lo que hacemos y lo que hacemos para un otro y lo preparamos con amor, la clave siempre es la sorpresa. Y me refiero en un sentido más amplio. Por ejemplo, cuando vos querés agasajar a una persona que querés, le preparas algo sorpresa. Tratás de eso, de sorprenderlo, de que le llame la atención, cómo prestaste atención a lo mejor a algún detalle que esa persona aprecie y valora y que no lo espere. Eh, en mis trabajos de restauración también hay el factor sorpresa es fundamental porque generalmente los objetos que llegan a mis manos son objetos que están en muy malas condiciones y por las que las personas no esperan demasiado ya. Simplemente sienten un apego que les impide deshacerse de ellos. Entonces, en esos casos, que son los que más me gustan, la sorpresa es fundamental porque la expectativa es bajísima. Entonces, el resultado final generalmente tiene un buen impacto, Mm. al punto que algunas personas se emocionan mucho. Sí. Eh, Quienes te seguimos en tus redes sociales, nos sorprende porque no solamente haces el trabajo, el oficio manual, que significa restaurar, volver a la vida, de repente tienes que fabricar los clavos dependiendo de la pieza, sino que hay dos factores que además le dan un plus al trabajo que tú haces en redes sociales, que nos vas educando de cierta forma. Todo objeto tiene su contexto, todo objeto tiene diferentes herramientas para realizarlo. Y en la medida en que recibe los objetos, ¿cierto? Uno puede ir siguiendo el avance de tus trabajos y vamos aprendiendo. ¿Cómo pasa un joven arquitecto, ¿cierto? Estabas trabajando de arquitecto, ahí tú me puedes explicar mejor, ¿cierto? Ujú. En el planteamiento urbano de tu ciudad, ¿cómo pasas de ese trabajo a instalarte en el hermoso taller que, además, por lo que he podido investigar, da hacia la calle? Como todo buen taller, pues los talleres tienen que dar a la calle, pero es donde también creo que vives. Si estoy equivocada, ahí tú me corriges. ¿Cómo fue ese Sí. paso? ¿Qué fue lo que dijo, qué fue lo que te hizo decir ya, no más esta cosa de oficina de arquitecto y estar Ah, trabajando en estos hermosos oficios? bueno, sobre eso sí tengo que decir que yo tengo, además del trabajo que vos conocés en redes, otro trabajo que sí es de oficina, eh, en una repartición pública, pero por el tema que nos convoca y que yo creo que vos apuntas ahí, lo que yo decidí cuando me recibí es que no iba a sentarme a dibujar proyectos de otra persona. Ya había pasado en mi pasaje por la facultad, ya había respondido durante muchos años a lo que me decían que tenía que proyectar. Entonces, cuando yo me recibí, decidí que tenía que ser yo el gestor de mis propios proyectos. Y para no seguir el camino natural, digamos, que sigue cualquier egresado de la Facultad de Arquitectura, yo decidí que tenía que mezclar todo el bagaje que yo traía hasta ese momento. Es decir, no dedicarme únicamente a eso último para lo que me había formado, sino que también tenía que prestar atención a otras cosas que había aprendido antes, en este caso la mecánica en el colegio secundario, inclusive otros condimentos que traía de niño, como el dibujo y como el humor. Yo tenía que poder conjugar todos esos factores que había aprendido y que a mí me gustaban para producir algo diferente. Entonces, en esa búsqueda de recorrer mi camino y mi camino particular, decidí dedicarme, bueno, a la restauración de objetos,
que no son objetos aislados, porque cualquier espacio está dotado de objetos, y vos a través de esos objetos cualificas el espacio también. Eh, es curioso porque me preguntan mucho, conocido, ¿por qué no me dedico a la arquitectura? Y mi respuesta es que yo me dedico a la arquitectura todos los días. En cada cosa que hago y en cada objeto pequeño que trabajo, está presente la arquitectura. Eh, y sobre eso también me parece importante que ojalá que algún estudiante de arquitectura lo vea y lo escuche, es que en la Facultad de Tucumán, en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, que es muy buena, nos muestran permanentemente la vida y las obras de grandes maestros de la arquitectura, que además de ser arquitectos, dominaban otras disciplinas: el diseño de mobiliario, el diseño de objetos, la pintura, la escultura, los tapices. Eran verdaderamente artistas. Eh, y me desanimaba mucho ver cómo al finalizar la carrera es como que todos seguíamos el mismo camino. Había como una tendencia natural a hacer lo mismo. Eh, yo tengo el objetivo, y ojalá que lo consiga en algún momento, de convertirme en un artista, en un arquitecto artista, como los que estudié en la facultad. Quizá es una búsqueda muy pretenciosa, pero es el camino que a mí me hace feliz. Eh, esa decisión la tuve clara apenas me recibí. Este, Atender a mi particularidad, a qué era lo que yo tenía ganas de proyectar, de producir y en qué me quería convertir. Y bueno, estoy en ese camino. Sí, ¿sabes qué? La admiración totalmente sincera por tu trabajo, porque vemos cada vez el desmedro de los oficios, Ujú. del trabajo con las manos. Por ejemplo, yo te puedo decir que vivo en un barrio hace 19 años y cuando llegué hace 19 años tenía, no sé, alrededor de la cuadra, tres, por ponerte un ejemplo, tres zapateros, personas que se dedicaban a, ¿cierto? O costureras, señoras que en la esquina, ¿cierto? Tú ibas y todo. Pasado el tiempo, ya no están esos oficios. O sea, Claro. bueno, eso pasa por un montón de cosas, por el modelo económico Ujú. que tiene cada país, por un montón de factores. Pero la admiración está en esa decisión tan valiente de, como tú lo cuentas, de tener claro lo que te apasiona y de que es posible hacerlo. Aunque te robe tiempo tener un trabajo así más Sí, formal de acuerdo a la carrera. sí. Y esta conversación de lecturas asombrosas tiene que ver con eso, porque quiero comentarles a los seguidores de Lecturas Asombrosas que el primer video que me llegó a mi feed de desechos urbanos tiene que ver con cómo Fernando visualiza el espacio del taller, en este caso del taller de restauración o el taller mecánico. Yo no sé cómo tú preparas los videos, pero se ve de forma tan natural, por un lado, y por otro, esa visión, y es lo que quiero que te explayes lo más que puedas, tienes toda la libertad del mundo, en que yo creo que a mucha gente nos hizo clic pensar que un taller de oficios, un taller mecánico o cualquier espacio ya sea artístico o de trabajo fuerte, ¿cierto? Se transforma o se espera que sea un espacio cultural. Y Ujú. ese video es muy bonito porque además les enseñas a las generaciones más jóvenes que antiguamente los talleres mecánicos, ¿cierto? Tenían esta impronta de carteles o afiches de mujeres, ¿cierto? Ya sea las vulcanizaciones, los talleres mecánicos y Sí. que tu taller está engalanado también con mujeres, pero quiero que tú cuentes de qué mujeres. Bueno, un poco a raíz de lo que hablábamos antes y esta búsqueda artística.
eh, y de dedicarme desde un lugar que puede ser pequeño a la contribución cultural, yo resolví que mi taller tenía que ser más como un laboratorio creativo. O sea, cualquier cosa que se me ocurriera tenía que poder materializarse ahí. Em, y bueno, las cosas a las que me dedico, estoy convencido que tienen que ver con el arte y con la cultura porque tienen todo un trasfondo atrás. Es decir, yo antes de intervenir sobre un objeto, tengo que estudiar sobre la historia de ese objeto y no solo de ese objeto porque se enmarca en un contexto histórico y entonces lleva todo un estudio y todo un desarrollo que me parece que es importante. En esa búsqueda personal, el espacio también tiene que hablar de esto, no tienen que ser solo palabras. El espacio tenía que ser un reflejo de esa búsqueda. Entonces yo decidí, sí recordando cómo eran los talleres de mi barrio, en el barrio en el que crecí, yo tenía que darle una vuelta de tuerca, porque como digo en el video, todos los talleres antes, o los que yo conocí cuando era niño, eran muy parecidos. Era mucho desorden, oscuridad, una persona, un varón que dominaba ese espacio, y lo que todos tenían en común, eran los almanaques. Eh, yo decidí tomar esa característica y darle una vuelta que acentuara la idea que yo tenía sobre lo que hago y cómo tenía que reflejarse espacialmente. Decidí que también hubieran mujeres en mi taller, pero elegí mujeres que tuvieran un aporte grande a nuestra cultura y a nuestra historia. No solamente a nivel local, digamos, a nivel Argentina, sino a nivel regional en Latinoamérica y en el mundo también, de hecho. Eh, en realidad, el primer cuadro que yo encargo es el de mi mamá, que está entre ese grupo de mujeres y es la más importante, obviamente. Eh, Encargo el de mi mamá porque cuando yo decido emprender este camino o ejercer mi profesión desde este lugar, ella estaba cursando ya el último tramo de su enfermedad y bueno, yo compartí con ella mi deseo de dedicarme a esto y lejos de cuestionarme o tratar de sugerirme que tuviera que ir por otro lugar, los mandatos sociales, digamos, los mandatos familiares, eh, la reacción de ella fue preguntarme qué necesitaba. Eh, Ay, perdón, No, para nada, para nada. Comparto ese sentimiento y enviamos abrazos y besos al cielo a la señora María Isabel Quiroga. gracias. Eh, Ella me preguntó qué necesitaba y yo le dije una lijadora. Entonces ella me regaló la lijadora y fue la primera máquina con la que yo empecé a dedicarme a esto. Tenía otras herramientas, pero fue muy significativo para mí eso. Entonces, eh, fue el primer cuadro que encargué y al pie del cuadro hay un estante donde siempre está la lijadora. Contemos de que tu Em, mamá está muy bien acompañada en esa galería fotográfica, porque además son fotos muy hermosas, todas bien enmarcadas. No sé cuál es el orden. Tu mamá está al centro, pero podemos distinguir en el video, ¿cierto? A María Elena Bolt, a Alfonsina Storni, a Mercedes Sosa, de las Lola que recuerdo. Mora, sí, está Lola Mora y Estela de Carlot, además de las mujeres que mencionaste. Claro. Eh, Y Todas ellas, bueno, son mujeres que admiro, eh, que me parecen sumamente importantes
a nivel personal y a nivel general también. Por ejemplo, el hecho de tener la Estela de Carlotto. Estela de Carlotto es una heroína para nosotros, o por lo menos debería serlo. Tendría ya que tener su premio Nobel de la Paz y no lo tiene. Es un ejemplo de lucha impresionante. Eh, no entiendo cómo hay gente que no la quiere. Está Eva Perón también, yo soy peronista y me parece importante tener la figura de Eva. Eh, Mercedes Sosa, tucumana, la voz de Latinoamérica, también tenía que Sí, estar. Eh, bueno, en las letras, Alfonsina Storni, Lola Mora, que fue una precursora de la escultura para las mujeres, porque la escultura también era un oficio que estaba confinado a la producción masculina. Eh, eh, bueno, todas me parecían sumamente eso, importantes. sí. Y quise que estuvieran. Hay otras mujeres que obviamente que van a estar, como Victoria Ocampo, Leda Valladares, Norita, también, madre de Plaza de Mayo. Bueno, hay muchas, pero no me Te va a alcanza. faltar pared ahí en el taller. Sí, sí, sí. Y Sí. plata también. ¿Sabes, Fernando? Al escucharte, al escuchar tu historia, al verte emocionado, agradezco la coherencia entre lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Acabas de mencionar que además de tomar esta decisión, ¿cierto? De dedicarte a lo que te apasiona y que en todo objeto en el cual trabajas también hay arquitectura y hay arte. Lo otro que me impresiona, y espero que no me lo tomes a mal, ni que las personas que me siguen lo malentiendan, pero me impresiona también el orden. Y también tú lo mencionaste que es súper importante para ti. Pero es que es impresionante. O sea, lo que uno puede ver en los videos que son breves, ¿cierto? Y que tienen un encuadre, uno podría hasta decir, sin conocer el lugar, ya saber que, no sé, por debajo de Alfonsina Storni está la llave francesa o la inglesa, o esas rueditas que no sé cómo se llaman, pero todo tiene su orden. Eh, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día o cómo te estructuras tu día o tu tarde en el taller? ¿Cómo funciona Fernando? Es como, no sé, yo me imagino un cocinero en su cocina. ¿Cómo es Fernando en su taller? ¿Cómo es mi taller? Bueno, a mi taller llego después de dejar a los chicos del colegio. Mi día se estructura con ellos y con mi pareja, mi compañera. Pero cuando llego al taller, lo primero que hago es preparo el mate. Necesito tener el mate a mano. Eh, Como a veces he acotado el tiempo, generalmente lo que hago es programar lo que voy a hacer en mi casa, eh, cosa de llegar y poder ejecutar, digamos, de ser eficiente con la tarea, porque son muy acotados a veces los tiempos, pero necesito el mate. Entonces me siento, programo alguna cosa, de acuerdo al tiempo que tenga, es la tarea que voy a hacer. A veces tengo tarea asignada y otras veces no, y me la invento a la tarea. A veces me alcanza únicamente para limpiar y ordenar y dejar listo el taller para el día siguiente. Es curioso el taller porque yo me refiero al taller como el universo mío en el video. Y, y no es únicamente un espacio donde se ejecute una tarea material, a veces simplemente estar y habitar el espacio. Tengo una amiga muy querida que es poeta, que se llama Mariana Salvatore, que hace un tiempo me hablaba de la importancia de habitar el espacio, o sea, en el sentido más amplio del término. Y yo disfruto mucho habitar ese espacio. A veces no hay trabajo manual, pero permanentemente hay trabajo y hay disfrute.
hay planificación, hay desarrollo de ideas, a veces simplemente sentarme y anotar alguna cosa para desarrollar después. Es por eso que también me refería como un laboratorio creativo, es decir, tiene que estar lleno de estímulos y de acuerdo al tiempo que tenga es a qué estímulo tengo que responder. En ese sentido también es muy dinámico y bueno, siempre es muy valioso para mí estar ahí. ¿Me permites enviarles saludos a tus hijos que Sí, aparecen contigo? Espera un poquito, sí, porque he anotado tanto que he perdido sí, sí, a Juana, que es tu hija mayor, y a Joaquín. sí, a Joaquín, También a tu compañera, porque obviamente, ¿cierto? Sin el a Gali. respaldo, el apoyo, la contención, la logística diaria, ¿cierto? Sí, No podrías habitar ese espacio así tal como lo haces. Así que desde aquí de Chile, saludos a ellos también, porque comparten esta esencia, esta esencia de tu ser humano en este planeta. De sí. cómo eres tan generoso en este planeta. Voy a pedirte que nos regales el fragmento del libro que has escogido, que nos cuentes primero sobre el libro del fragmento que se convertirá en la lectura asombrosa de este programa que estamos disfrutando tanto. Bueno, eh, yo elegí un libro que no es un libro de lectura, sino un libro de dibujo, que es este libro. Es sobre un curso de dibujos animados y caricatura. Y para mí es muy importante porque es sobre un curso de dibujo que yo hice cuando tenía 9 años, al que me llevó mi mamá porque yo dibujaba mucho cuando era niño, muchísimo, todo el día. eh, y ella atendió eso que yo disfrutaba hacer y me llevó a este curso. Eh, el fragmento es un fragmento que escribió mi profesor de esa época, que es, bueno, aprovecho y digo el nombre, a lo mejor me encuentra de nuevo porque yo no lo volví a ver, Oscar Valdés Villena. El texto es Idealismo sintético, el mundo de las ideas. Y dice, el universo sin ideas es un espacio sin formas, el hombre sin ideas es un cuerpo sin alma, el hombre con ideas es un proyecto indefinido. Las ideas están, solo hay que ordenarlas. El conocimiento está, solo hay que emplearlo. Acceder al conocimiento exige voluntad de trabajo. En el mundo de las ideas, la obra crece trascendiendo. El universo no regala nada, las obras forjan su espacio, donde nada es simple, pero tampoco es imposible. Es un texto breve que siempre me gustó cuando era niño, pero que no, obviamente no tenía las herramientas para procesarlo bien. Y cuando lo volví a leer de adulto, me encantó porque eh, siento que llegó a mi cabeza mucho más profundo de lo que podía darme cuenta en ese momento. Por eso lo Eh, elegí. Primero agradecerte por esta selección y quiero que nos vayamos deteniendo porque encuentro que el fragmento es muy potente. Sería como un resumen de que lo has hecho vívido, ¿cierto? Y cómo estuviste atento. Así que te invito a que hagamos la siguiente modalidad. Fernando, quiero agradecerte este fragmento que nos has regalado hoy, como esta lectura asombrosa. ¿Y qué te parece si honramos a tu maestro, a don Oscar Valdés Villena, fragmentando el fragmento? Que vayamos viendo Ajá, estas, si puedes ir leyendo, porque son enunciados, ¿cierto? Que se puede ir leyendo de a uno y cada enunciado siguiente va reafirmando el anterior. ¿Qué te parece sí, si nos lees el primer enunciado? dale, vamos. El primer fragmento dice, el universo sin ideas es un espacio sin formas. Eh, ¿Cómo lo interpreto yo?
ahora que soy arquitecto. Ya no puedo hacer la lectura de cuando tenía 9 años porque probablemente no haya entendido. Sin embargo, llegó. El universo sin ideas es un espacio sin formas. Yo creo que habla de la intervención del hombre. En el momento que el hombre interviene sobre algo que no tiene límites, donde no hay nada, comienza a configurarse el espacio. Es decir, el espacio condiciona y es condicionado. El espacio actúa sobre uno y uno actúa sobre ese espacio. Me parece, o por lo menos es la asociación que yo hago, de el momento en el que el hombre interviene sobre algo donde no hay nada, los límites que pone y cómo se va configurando y transformando ese espacio. Eh, Paso al otro fragmento. Sí, Bueno, por favor. el hombre sin ideas es un cuerpo sin alma. Yo creo que probablemente metafóricamente refiere a lo mismo, ya no hablando del espacio y el universo, sino de algo más concreto que somos nosotros. Eh, el hecho de no, y me imagino que se refiere al alma, a lo que nos moviliza, digamos, si no nos movilizara nada, o si no sintiéramos deseo, porque el deseo en definitiva es lo que motoriza todo. Bueno, seríamos en definitiva un cuerpo que va en automático, que va haciendo todo como si fuera una máquina, algo que está programado. Sí. Eh, sí. Si supiéramos eso desde chiquitos, ¿cierto? De la libertad que tenemos para generar ideas y la voluntad para realizarlas, que creo que es el tercer reglón, habla de la voluntad, sería otro mundo, ¿no? Dice, el tercer fragmento dice, el hombre con ideas es un proyecto indefinido. Yo creo que si en el fragmento anterior hablaba de un cuerpo sin alma, en este habla de un cuerpo con alma. Mm, Eh, un cuerpo que tiene un horizonte, que tiene un objetivo, que tiene un deseo que perseguir, y por eso es difícil, cuando habla de indefinido, es ponerle límites. Me parece que habla de la libertad. Un mm, proyecto indefinido, algo que va a seguir adelante. Eh, Dice, y esto me hace acordar a la escultura del David, que dice que el David siempre estuvo ahí, solo sacaron las partes que sobraban, porque mm, dice, las ideas están, solo hay que ordenarlas, como si las ideas estuvieran flotando, digamos, en el espacio y uno tuviera que prestar atención para configurar algo, para darle forma, en definitiva, y seguimos hablando de darle forma a algo que no lo tiene. El conocimiento está, solo hay que emplearlo. Esto me hace acordar a la facultad. Eh, Uno a veces tiene el conocimiento y piensa que lo tiene tan bien masticado que podría explicarlo y resulta que no. mm, No tiene las herramientas para poder transmitirlo. mm, Eh, Solo hay que emplearlo, bueno, yo diría solo hay que aprender a emplearlo, porque también se aprende a emplear lo que se sabe. No todos pueden transmitirlo, o no todos pueden ejercerlo, en definitiva. Muchas veces sabemos que somos lo que nos gusta o lo que nos gustaría hacer o eso en lo que somos buenos, pero no necesariamente implica que vayamos a exteriorizarlo. Me gusta eso. Acceder al conocimiento exige voluntad de trabajo. Eh, bueno, sí, no veo mucha metáfora ahí más que la voluntad de nutrirse, digamos, en lo que a uno le gusta. En el mundo de las ideas, la obra crece trascendiendo. Sobre esto es curioso porque hay una idea, hay algo que yo siempre pienso, sobre todo con el proyecto de los autitos, que una obra creativa, o en este caso un proyecto creativo, es como concebir un hijo. Uno lo tiene
y lo vas gestando adentro durante mucho tiempo, hasta que finalmente el proyecto nace. ¿Sí? Uno lo motoriza, lo verbaliza, y al principio lo va guiando al proyecto hasta que el proyecto camina solo. Y siempre pienso en eso porque cuando impulsé el proyecto de los autitos concretamente, se acercaron personas ligadas al gobierno queriendo ofrecer ayuda. Yo la verdad que desconfié de ese ofrecimiento de ayuda y me quedé únicamente con la idea de que querían una foto con ese proyecto y rechacé esas ofertas de ayuda, porque estaba cuidando algo que era como mi hijo, ¿me entiendes? No quería que se aprovecharan de él, a eso voy. Este fragmento me hace pensar en eso. El universo no regala nada, las obras forjan su espacio. Eh, bueno, esto es un poco como, me parece que está ligado a esto de que hay que ordenar las ideas, pero el fragmento anterior es como que quedaba librado a la voluntad de uno, una voluntad racional, de que uno tuviera que ordenar. Y en este caso es como, es más abstracto, me parece. Es como que las ideas van acomodándose. Eh, Tal vez quiere decir, bueno, hay un término que se utiliza aquí, que es cuando uno está conflictuado con muchas cosas y generalmente la recomendación es hay que seguir y el camión tiene que seguir y los melones se van acomodando. Bueno, bueno, en este caso me parece más como eso, como que las ideas también van condicionándote, no todo está librado a lo que vos puedas o quieras hacer con ellas. Ellas también te van diciendo hasta dónde vas a llegar. Mm. Con los materiales y con los oficios pasa lo mismo. Cuando vos trabajás la madera, no podés hacer lo que quieras. La madera tiene sus características, tiene sus propiedades y ella te va a decir hasta dónde vas a llegar. Con todos los materiales pasa lo mismo, o sea, se establece como un diálogo entre Sí, el objeto y el que está trabajando con ese objeto. sí. Y en la escritura también pasa lo mismo, pues la poesía es la que va, las palabras van. He conversado con muchas escritoras y escritores de diferentes géneros y puedo concluir que la mayoría termina verificando que es el personaje quien le va susurrando lo que quiere hacer o empiezan con una idea y la historia se va acomodando como este camión y sus Claro. melones, ¿cierto? También pasa este fragmento es tan dúctil porque también describe otros ámbitos, ¿cierto? Estamos hablando contigo en el ámbito netamente de los oficios y del trabajo manual, que exige también mucha concentración y mucho conocimiento. Ujú. El que seas arquitecto, yo creo que da la base para este pensamiento integral para hacer lo que haces. Y en esta conversación han salido conceptos que uno debería, hablo por mí también, y es la invitación aquí en Lecturas Asombrosas, que uno debería empezar a anclar en la vida de uno. Ujú. Este regalo hermoso que hizo el profesor Oscar Valdés Villena, ¿cierto? En este primer libro o manual de dibujo, de animación, tu Ujú. amiga poeta, ¿cierto? Mariana. Salvatore. Cual- Sí, con esto de habitar el espacio, lo que tú dices del espacio, cualquier espacio tiene que ser un laboratorio creativo. Y muchas veces, bueno, obviamente la vida no es como uno quiere, ¿cierto? Pero muchas veces nos dejamos mis bebés que se van. Muchas veces el trabajo, en la mayoría de las ocasiones, es algo que hacemos por la necesidad de subsistencia. Sí. Eh, y la pasión eh, se deja de lado, se va dejando de lado. Ujú. Por eso cuando te presenté hablaba también de esta valentía
eh, tuya, ¿cierto? De decir, no, esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo quiero hacer, esto es como yo lo visualizo y tu generosidad, porque Ujú. podrías no tener redes sociales, estar tranquilo, ¿cierto? Y sin embargo, quienes te seguimos, por lo menos yo, aprendo, abro mi mente también para otras cosas y por eso para mí era importante esta conversación porque creo que va a ser un regalo para el alma de muchas personas. En el sentido de volver a conectar con lo que son, con lo que somos, con nuestras ideas, con la voluntad, ¿cierto? Así que Qué lindo. súper, súper agradecida contigo, Fernando. Algo que Yo estoy quieras, muy sí. agradecido y no, me siento muy honrado de que me hayas escrito y me hayas invitado a participar de este espacio. Eh, he podido hablar de cosas que no había hablado nunca o profundizar en conceptos que nunca, bueno, que uno no suele conversar todos los días, así que aprecio muchísimo este encuentro. No, Fernando, para mí es muy gratificante porque si bien Lecturas Asombrosas tiene que ver con la difusión literaria, también tiene que ver con la cultura y con entregar contenido que también tenga sentido, que sea contenido que nos haga detenernos en esta vida tan apresurada que llevamos y podamos conectar con lo más profundo. No, quiero agradecerte tu generosidad porque este es un espacio, ¿cierto?, que tiene que ver con la difusión literaria, pero también cultural. Y el hecho de invitarte a ti para conversar de este proyecto que tú haces vida, o sea, lo que tú haces ahora tiene que ver mucho con ese regalo que te hizo tu mamá a tus 9 años. Y considero que ese fragmento, que voy a solicitar que me lo compartas, debería ser un regalo para todos los niños en esa edad de los 7 y de los 9 años en que queremos ser superhéroes, queremos salvar al mundo, tenemos grandes sueños para la vida. Es un fragmento que quizás, como tú, los niños no entenderán en su primera lectura, pero hay ahí en ese fragmento un germen y tú eres el mejor ejemplo, que ahora hace mucho sentido con lo que haces. Entonces me siento muy privilegiada que hayas aceptado la invitación y que esta conversación sea un regalo de humanidad, de decir que, demostrar que hay seres humanos que están aportando no solo para beneficiarse ellos, sino que para hacer de este mundo un lugar mejor. Felicitaciones por el proyecto Gracias. de los 1000 autitos, 1000 sonrisas. Que te sigan todos en @desechos urbanos. Y bueno, y ustedes lo han conocido aquí, quienes siguen lecturas asombrosas, para que también te sigan y te pregunten, pues de repente yo igual leo comentarios y hay gente que te pregunta, ¿y para qué esa herramienta? ¿Y dónde la consigo? ¿Y cómo puedo hacerlo? Em, Así que animarte a seguir con lo que estás haciendo. Tus Bueno, palabras para terminar nuestra conversación. yo quiero agradecerte mucho porque además de que me sentí muy bien y me sentí muy honrado de que me escribieras para participar de este espacio, se está generando un puente entre Argentina y Chile que no lo esperaba. Ahí también hay algo de sorpresa y la verdad que disfruté mucho porque pude hablar de cosas con una profundidad con la que eh, no se presenta la oportunidad todos los días. Así que estoy muy feliz y muy agradecido. Fernando, di tus redes sociales. Yo te sigo en Instagram, @desechos urbanos. Sí, desechos. Sí, ¿es la misma dirección en todas tus redes? Sí, en TikTok sí, que no lo uso mucho realmente a TikTok, pero Facebook también es Desechos Urbanos, Fernando Cosentino es más largo.
pero buscando como desechos urbanos seguro me encuentro. Fernando, desde aquí, desde Chile, en este día que para nosotros también tiene un significado muy profundo, ¿cierto? Este 11 de septiembre, a 52 años de lo sucedido. El tenerte hoy aquí nos da esperanza en el ser humano. Así que muchas gracias Qué por, lindo. primero por existir y por aceptar esta invitación. Este espacio que es Lecturas Asombrosas queda totalmente abierto para otras conversaciones que podemos generar. Así que Con mucho gusto. totalmente invitado. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden todos los jueves a través de mi canal Ángeles Barrera Jofré / Lecturas Asombrosas y pueden hacer todos sus comentarios y los invito a seguir a Fernando Consentino. Muchas, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.